Vanessa Echeverry. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muy contenta de poderles contar un poco sobre esta temática que es tan importante. ¿Cuándo conociste el Reiki? ¿Quién, en qué libro? ¿Quién te contó? ¿En qué documental? ¿Qué película? ¿Qué historia? ¿Cómo fue? Bueno, realmente yo soy metasopróloga cuántica y maestra Reiki. El Reiki llega a mi vida desde hace muchísimo tiempo. Digamos que no solo el Reiki es una de tantas herramientas que hay de sanación. Y llega a mi vida desde hace mucho, yo creo que desde que estoy pequeña vengo como, bueno, más pequeña vengo con estos temas de sanación que son tan importantes, pero ya empiezo a estudiarlos de una manera más profesional porque me parece muy importante comprender y entender de dónde radica la ciencia de todos estos temas que pareciera ser un poco, en algún momento se veían ocultos, ya Sí. está el tema mucho más fluido en la sociedad, pero sí es muy importante comprender qué es ese tema de la energía, ¿cierto? Sí. Entonces me dedico más al tema cuántico y pues el Reiki es una herramienta como muchas otras. Bueno, y antes de indagar más a fondo sobre ese tema, hay televidentes que no conocen ni tienen ni idea de qué es el Reiki. No tengo ni Por idea. ejemplo, No estoy allá, estoy aquí. ¿qué es el Reiki, Vanessa? Bueno, el Reiki es una terapia de sanación, es una herramienta como muchas otras, como explicaba ahora. Entre otras, por ejemplo, están los cristales, están las orgonitas, están las terapias de fuego, etcétera. ¿Para qué sirve el Reiki? Que es muy importante. El Reiki básicamente, y como muchas otras terapias, sirven para la sanación mental, espiritual y física de los seres humanos. Nosotros como metasoprólogos cuánticos pensamos y creemos además que cualquier enfermedad es una emoción que está atrapada en el cuerpo. Sí. Entonces, cuando tenemos una enfermedad atrapada en el cuerpo comienza a enfermarse. Pero recordemos que las enfermedades no son solamente físicas, también hay enfermedades emocionales, enfermedades mentales, ¿no? Y esas enfermedades nos van llevando a que muchas cosas en nuestra vida se vayan bloqueando. Cuando nosotros comenzamos con alguna de estas herramientas a hacer ese desbloqueo desde tu energía, desde tu emoción y desde tu mente, sobre todo, muy importante esto del pensamiento, a veces bloqueamos el pensamiento y es lo que no nos permite fluir, entonces nuestra vida comienza a tener otros matices diferentes y comenzamos a ver todo alrededor de una manera distinta. Vanessa, yo tengo varias preguntas y la primera es, ¿tengo que creer en el Reiki para que el Reiki funcione en mí? ¿O yo puedo ir desde el escepticismo, acostarme ahí, dejarte trabajar, levantarme los 45 minutos o lo que dure la sesión e igual sin creer me sirve? Sí, claro, es que esto es muy bonito y esa pregunta me parece muy importante porque a mi consultorio llegan muchos pacientes además que me dicen, yo no creo en esto, pero si estás ahí es porque alguna cosita crees, ¿cierto? Entonces, bueno, esto no es una religión y es muy importante también que lo comprendamos desde ahí. Acá no importa la religión que tú tengas, nosotros sí creemos que hay un Dios, yo lo llamo Dios porque yo soy católica y pues digamos que esa es mi formación, ¿cierto? Sí. Pero puede ser el Dios de cualquiera, ¿sí? Puede ser Que, Shiva, el que quiera, ¿sí? Lo más importante es comprender que hay algo mucho más grande energéticamente que nos mueve. No tienes que creer en el Reiki, no tienes que creer incluso en este tipo de terapias, solamente es vivirlo y darte una oportunidad distinta de hacer cosas diferentes en la vida para que te empiecen a pasar cosas distintas. Entonces, no hay problema que no creas, igual te va a funcionar porque los maestros del Reiki, que son algunos, digamos, movimientos que hacemos con la mano, pero que realmente son maestros, estarán funcionando contigo, creas o no creas. ¿Y uno ve los resultados apenas termine la sesión o después de cuántas sesiones? Mira, esto es muy lindo y yo siempre digo, o sea, los seres humanos somos un universo, cada uno, ¿sí? Entonces aquí no hay una regla específica A más B igual a C, ¿sí? Cada uno, dependiendo de lo que lleve consigo mismo, va teniendo un nivel de terapias, pero es evidente que tú desde la primer terapia vas a empezar a notar resultados. Por lo menos vas a quedar como, me siento relajado o relajada, siento que me quité como un peso de encima, es la primera sensación que tú tienes. De ahí en adelante, magia, magia. ¿Por qué? Porque tú empiezas realmente a ver la vida de una manera muy distinta. Vanessa, ¿desde qué edad puede ir uno a hacerse Reiki? Pues mira, yo tengo pacientes desde bebés, incluso desde que están en el vientre de las mamás. Realmente no hay edad para hacerse una terapia de Reiki o una terapia de sanación.
vuelvo y repito, el Reiki es una de muchas herramientas. Yo en mis terapias uso el Reiki, pero además uso otro montón de Bueno, y herramientas. cuando van a tu consultorio, ¿qué te dicen? Vanessa, vengo porque me separé de mi esposa, vengo porque me quebré en un negocio, vengo porque todo lo que como me cae mal, no se me quita un dolor de cabeza. ¿Cuáles son las razones por las que la gran mayoría de la gente va a tu consultorio? Esas o incluso no sé a qué vine. Sí. Sí, claro. No Mucha sé a qué gente vine. también llega y me dice, a mí Yo me soy de dijeron que Rappi, pero viniera. venga, hágale. No, mentira. Hay personas que llegan y me dicen, mira, a mí me recomendaron que viniera donde vos, pues no tengo ni idea qué es lo que haces, no sé ni para qué estoy acá, ¿cierto? Es muy bonito. Yo creería que todos los seres humanos, independiente del proceso en el que estemos en la vida, necesitamos que encontrar unas formas diferentes de ver la vida, y eso es la cuántica. La cuántica es entender que hay un mundo, y en ese mundo hay un mundo infinito de posibilidades y de probabilidades para que tú puedas hacer de tu vida algo mejor, para poder hacer que tus problemas, por ejemplo, que los tienes, no los manejes de la misma forma que siempre los manejas. Cualquiera es apto para una terapia de sanación. Bueno, si hay un intercambio de energía o una alineación, estabilización, no sé qué términos utilicen, ¿hay contacto físico o solo la mano está a nivel? ¿Y cómo quedas tú después de una sesión de Reiki? Bueno, eso, digamos que el Reiki generalmente no necesita tener un contacto físico, ¿cierto? El terapeuta coloca sus manos encima del paciente, no necesariamente lo toca. Yo he vuelto mi terapia algo diferente, entonces para mí sí es importantísimo el contacto sí pone con la el mano. otro. Yo sí pongo la mano encima, yo sí pongo la mano encima del paciente, porque para mí sí es fundamental sentir el contacto de ese paciente conmigo, ¿cierto? Y es como ese contacto álmico, no solamente físico, sino también desde el alma. Pues uno obviamente tiene unas técnicas para realmente no es mi energía la que yo le estoy pasando al paciente, y eso es muy importante también entenderlo. Yo te lo voy a explicar de una manera sencilla para que lo podamos comprender. Nosotros como terapeutas, digamos que tenemos unos canales abiertos de sanación, y uno de esos canales está en la cabeza, ¿cierto? Entonces, cuando nos conectamos con esa energía universal, ese canal de la cabeza comienza a abrirse, ¿cierto? No es que físicamente se nos abra algo, sino que es algo que es un chakra, exacto. Entonces se abre el canal de la cabeza y por ahí llega la energía hasta el centro del corazón. Y desde el centro del corazón esa energía pasa hacia nuestras manos, y ahí es donde realmente empieza como la sanación. Entonces digamos que no es mi energía la que va a pasar a ti, ni va a pasar a ti o al Sino que paciente. vos sos como un intermediario. Un canal, Un exacto. canal. Uno se convierte en un canal de sanación para esa persona. Obviamente, pues al estar en ese contacto, también hay un cambio de energía. Se permea pero uno usted la energía del paciente. Sí, pero la idea es, cuando se termina la terapia, pues ya uno tiene unos cierres para no poder, pues para no quedarse con la energía ni del paciente. Lo que es mío y lo que es de él es de él. Vanessa, porque uno también carga lo suyo. Yo estuve leyendo sobre crisis de sanación, Sí. que hay gente que se enferma después del Reiki, Sí. vomita, diarrea, Sí. dolor de cabeza. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es el proceso? Sí, no a todo el mundo le sucede, ¿cierto? Pero es cierto, muchos pacientes después de una terapia de sanación entran en una crisis, y esa crisis es una crisis curativa, ¿cierto? Entonces… ¿Es una reacción del cuerpo? Es una reacción del cuerpo físico. Finalmente tú estás moviendo la energía no la ves, pero la sientes, entonces el cuerpo reacciona de alguna manera. Yo soy de las que pienso que es muy ligado a la forma en que el terapeuta aborda al paciente. Yo soy muy amorosa con mis terapias. Generalmente mis pacientes no terminan con crisis curativas. Vení, ¿te tengo que contar de mi vida antes de la terapia o no? Es decir, ¿conversas conmigo, casado, soltero, en qué trabajo, cuántos años tengo, dónde he vivido? ¿O no es necesario conocer ninguna información del A paciente? mí me gusta muchísimo conocer la información del paciente para poder tener muchas más herramientas a la hora de trabajar, ¿cierto? Pero no es necesario. O sea, hay pacientes que no les gusta hablar, ok, pero es fundamental para poder hacer un buen proceso.
Bueno, Vani, ¿y cómo te encontramos en las redes sociales? ¿Tienes Instagram, Facebook? Sí, estoy como @Vanessa Echeverry Terapias. Vanessa con una sola S o con dos. Con doble S y con I de puntico. Vanessa, ahí está en las Vanessa pantallas ya. Echeverry Terapias. Vanessa Echeverry Terapias en Instagram y Cherim Sanación en Facebook. Y bueno, no sé si tenga la oportunidad también para invitarlos este 1 de agosto a una conferencia que vamos a tener sobre cómo transformar, el arte de transformar el pensamiento. Es el 1 de agosto a las 7:30, en redes sociales encontrarán como toda la información, muy importante también para que conozcan sobre este tema. Listo, muy bien. Vanessa, muchas gracias por haber estado aquí en tu punto A de encuentro. ustedes. Muy interesante. Yo nunca he tenido una terapia de Reiki, pero tengo mucha curiosidad. De pronto nos estaremos viendo.